lo que vamos a ver hoy son las novedades Kaneko BIM 2022. Antes de explicaros todas las novedades, me gustaría hacer un pequeño repaso de qué es Kaneko BIM. Kaneko BIM, para aquellos que no lo hayan visto nunca, bueno, en primer lugar, si no lo habéis visto, tenemos demostraciones que tratan sobre el programa desde el principio, pero bueno, hoy que son las novedades, comentar simplemente que Kaneko BIM es un plugin de Revit, es decir, tenemos que tener Revit instalado y Kaneko BIM se instalará sobre Revit. Entonces, gracias a eso, pues tendremos todas las herramientas de Revit a las que estamos acostumbrados a trabajar y además se añadirá la herramienta Kaneko BIM, que es una herramienta que tiene un montón de herramientas eléctricas. Es un programa que tiene un montón de herramientas eléctricas y que le van a dar un valor añadido al modelo. Lo van a enriquecer de propiedades eléctricas. Entonces, este programa lo que permite es crear circuitos eléctricos. Podemos tratar esos circuitos eléctricos con las herramientas de Revit, pero también podemos utilizar Kaneko BIM para crear esos circuitos eléctricos. La diferencia es que hay cosas que puede hacer Kaneko BIM que Revit no, como por ejemplo crear para n receptores, pues n circuitos, es decir, 5 receptores, 5 circuitos a la vez, por ejemplo. Todos esos circuitos se enrutarán en caminos de cable, es decir, se generará una línea de modelo que serán los cables Kaneko que pasarán por las bandejas o tubos y esto nos dará una longitud muy aproximada a la realidad por ese paso de los cables por bandejas. Podremos hacer muchas cosas, generar juegos de barras, crear clases de circuitos, etcétera. Eso se ve más en formación. Y luego todo ello lo intercambiaríamos con el programa Kaneko BT, que es el motor de cálculo. Entonces, en Kaneko BT se generará un esquema unifilar de manera automatizada con todos los circuitos creados en Revit. Esos circuitos se calcularán, se devolverá toda la información eléctrica calculada al modelo y podremos pues alimentar ese modelo con esos datos eléctricos. Luego, pues teniendo líneas de modelo que se convertirán en cables con ese intercambio de información, pues ya tendremos un volumen por cada cable, entonces podremos dimensionar bandejas. Las dimensionaremos y sacaremos todos los resultados avanzados porque también Kaneko BT genera fichas de cálculo. Entonces, las novedades de hoy, bueno, es verdad, compatibilidades. Revit podemos utilizar para la versión Kaneko BIM 2022 Revit desde 2020 hasta 2023. Cualquiera de esos nos vale para trabajar con Kaneko BIM 2022. Cada año que sacamos una novedad o un nuevo software, buscamos tener compatibilidad con 4 versiones de Revit. Novedades que vamos a ver hoy. El sinóptico de cableado ya está en Kaneko BIM 2022. También lo teníamos en Kaneko Implantación, para aquellos que conozcan este programa, pues ahora ya lo tenemos también aquí. Ha habido muchas mejoras en la bidireccionalidad de información, de datos con Kaneko BT. Luego os lo muestro con algunos ejemplos. Ya podemos crear la base de datos de cables, con lo cual sacar informes de cableado, de cables, de tendidos, de cortes, de bandeja y demás. Y bueno, pues también ha habido muchas mejoras en el contenido de los caminos de cable. Es decir, cuando seleccionamos un tramo de bandeja y queremos ver qué ocurre en el interior, podemos sacar muchísimos datos más que antes. No solamente el número de conductores o de circuitos, sino también a qué corresponde cada circuito, qué sección tiene y demás. Y bueno, para la próxima versión, ya hacia 2023, tendremos el normal socorro, la posibilidad de trabajar con las configuraciones de normal y socorro, de los suministros normales y suministros de socorro desde Revit directamente. Ahora mismo ya se pueden hacer algunas cosas, pero creo que es mejor esperar un poco hasta que el desarrollo esté mucho más completo. Entonces, bueno, pues os muestro un slide y vamos a Revit y os lo muestro en directo, ¿vale? Entonces, sinóptico. Pues ya se pueden generar sinópticos tanto para distribuciones como para circuitos, corrientes débiles, alarma, contraincendio, etcétera. Entonces, bueno, pues voy a hacer un pequeño ejemplo. Nos vamos a Revit
Y aquí, bueno, tengo un modelillo con algunos circuitos creados. Como podéis comprobar, esto es Revit. Arriba tenemos todas las herramientas de Revit y hacia la derecha tenemos otras herramientas que indican que son de Caneco. Caneco Opening, Caneco BIM Analyze y Caneco BIM. Tenemos a la izquierda el navegador de Caneco, que es el que contiene, digamos, las herramientas eléctricas y está sincronizado con el navegador de sistemas. Si yo selecciono un circuito en un lado, me lo selecciona en el otro. Todos los cables que veis se ven de esta manera porque estamos en la vista 3D de Caneco BIM. Y bueno, pues vamos al sinóptico. El sinóptico se encuentra en la pestaña Caneco BIM. Pulsamos sinóptico y aparece una herramienta aquí en el lateral izquierdo. Esta herramienta nos muestra todos los circuitos, como veis. Bueno, aquí hay poquitos. Bueno, podemos elegirlos todos o podemos elegir parte de ellos seleccionando de esta forma. Voy a seleccionarlos todos y vamos a ver qué hace el sinóptico. Se está generando automáticamente. Y así vemos de una manera sencilla, pues, qué es lo que tenemos creado. Aquí, como podéis ver, pues tenemos el cuadro general, del cual cuelgan dos cuadros, dos subcuadros, que serán para mí el CG1 y el CG2. Luego tenemos pues unas cajas de derivación, alumbrado y tenemos también etiquetas. Estas etiquetas se pueden modificar. Ahora, por ejemplo, esta no me interesa mucho. No quiero a lo mejor este dato y tampoco la quiero ubicada en este sitio. Quiero algo un poquitín más trabajado, más editado. Entonces, bueno, desde el propio sinóptico, además de que lo puedo modificar, quitar circuitos si quiero, por ejemplo, no quiero ver el CG2, simplemente selecciono aquí, lo quito y ya está. Si quiero el tema de etiquetas, como os comento, pues aquí tengo tres pestañas. La pestaña etiqueta. Quiero modificar la etiqueta de los receptores, pues selecciono receptores y aquí tengo las etiquetas. Las etiquetas siempre van con un código. Esas claves son unos códigos y cada código significa pues, lo que queréis mostrar. Por ejemplo, no quiero mostrar el nombre de este receptor, pues lo quito, me voy a las claves y digo, pues por ejemplo, quiero ver el nombre del circuito asignado a este receptor. Lo selecciono, valido y ya modifico, modifico el contenido de la variable de la etiqueta. Puedo modificar, pues por ejemplo, los colores. No me gusta este color, lo modifico. Quiero mover o modificar la posición de mi etiqueta, pues puedo modificar esa posición y la pongo, pues, por ejemplo, a la derecha. Y cuando ya lo tengo todo claro, valido. Perdón. Y ya tenemos pues, las etiquetas modificadas. ¿De acuerdo? Podemos crear etiquetas con varios campos. Lógicamente, aquí abajo podéis crear más campos. ¿Vale? Es cuestión de editar a vuestro antojo. También tenemos la posibilidad de modificar el dimensionamiento, es decir, pues, en qué formato lo queremos presentar, en A3, en A0. Podemos modificar también pues, la disposición, si lo queremos en vista horizontal en vez de vertical como lo veis ahora. Podemos modificar muchas cosas directamente desde aquí. Esto es cuestión de echar un vistacillo, es muy sencillo y ya tendríais el sinóptico de cableado. También podéis modificar la plantilla por la parte de atrás. Bien, esto sería el sinóptico de cableado. Siguiente punto, la bidireccionalidad con Caneco BT. Os comenté que había mejoras. Podemos, por ejemplo, crear circuitos nuevos de una manera mucho más libre, crear nuevas distribuciones. Dentro de Caneco BT, es decir, trabajamos en Caneco BIM, hacemos nuestras instalaciones, enviamos la información a Caneco BT y es cuando empezamos a creer, anda, se nos ha olvidado un circuito. Creo un circuito, puedo crear distribuciones, puedo modificar juegos de barra o cambiarlos.
puedo reubicar circuitos. Es decir, pues no quiero este circuito aquí, lo quiero en otro cuadro. Pues lo puedo hacer desde Kaneko BT. En ese intercambio, luego con Kaneko BIM todo se entenderá. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo. Me voy a Kaneko BIM y lo que voy a hacer es que todos mis circuitos, los que tengo ya creados, pues los voy a enviar a Kaneko BT. Aquí tengo todos mis circuitos. Comentar también para aquellos que tengan ya Kaneko BIM que si queréis, por ejemplo, exportar parte de vuestro proyecto, tenéis aquí la pestañita que está un poco oculta, pero tenéis que leer aquí. Para activar la exportación selectiva, seleccionar aquí. Entonces podréis llevar de manera selectiva la parte de los circuitos que queráis. Eso es interesante y muy importante porque así, pues si vais trabajando por tramos, que es lo más normal en un proyecto, pues vais exportando poco a poco lo que vayáis realizando cada día y alimentando el modelo en Kaneko BT. Entonces, exporto la información porque mi objetivo es llevarme todos estos circuitos que he creado en Kaneko BIM, pues llevármelos a Kaneko BT. Aquí lo que veis es Kaneko BT, ya lo tenía abierto y voy a crear un proyecto nuevo. Kaneko BT, para aquellos que no lo conozcan, es un motor de cálculo. Crea los esquemas unifilares y los calcula en base a norma y siempre trata todos los cálculos de aparamenta mediante catálogos. Todo lo que podáis crear en este programa y calcular, luego se puede exportar a fichas. Los cálculos se exportan a unas fichas y esas fichas pueden imprimirse hasta en 10 idiomas. Entonces aquí selecciono mis catálogos. Ya los tengo seleccionados. Ahora configuro mi suministro o suministros. En mi caso va a ser simplemente un transformador. Aguas abajo lo voy a proteger. Voy a proteger mi esquema. Y aquí ya tengo, pues, como tengo Schneider seleccionado en los catálogos, pues me propone Schneider. Siempre propone la protección más económica, pero que cumple con la norma y con las condiciones del usuario. Entonces, validamos y ya tengo mi proyecto abierto. Ahora lo que pretendo es importar mi trabajo realizado en Revit. Así que vamos a importar. Y esto lo tengo aquí, desktop, demo de BIM, modelo, y aquí lo tenemos, día 8 al día 23. Lo abro. Y bueno, pues aquí tengo lo que tenía creado en Kaneko BIM. Tengo mis dos subcuadros, tengo el general, los dos subcuadros. Había tres cuadros, perdón, los tres cuadros. Aguas abajo del primero, pues tengo todos circuitos de alumbrado excepto un motor. Luego tengo otro cuadro con solo motores y uno con arrancador. Y luego tengo pues, otro cuadro con un circuito alumbrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo voy a calcular todo. Y si hay algún error, el programa me lo va a comentar. Esto es el balance de potencias porque cuando realizamos un cálculo completo, lo que hace el programa es hacer el cálculo del balance de potencias, que es dimensionar los cuadros en base a lo que tengan aguas abajo conectado. Se está realizando el cálculo continuo y cuando termine, lo que quede en un color rojo estará mal o habrá que verificar qué ocurre. Como veis, los motores han quedado en rojo. ¿Por qué? Pues porque algún error hay. Entonces, me voy a ir a los motores en la vista tabla, porque Kaneko BT tiene varias vistas. Entonces, bueno, pues yo sé que es el contenido, cambio el contenido y bueno, pues ya puedo calcular estos motores y ya queda correcto. Entonces, lo primero que voy a hacer es guardar el modelo. Lo voy a guardar aquí. Proyecto demo, pues lo voy a pisar. Proyecto demo. Se ha quedado en rojo.
Ok, ahora ya tengo mi proyecto calculado y empiezo a pensar, oye, ¿qué tengo que hacer? Pues mira, se me ha olvidado crear un cuadro en Kaneko BIM. Pues tenéis dos opciones, o volver a Kaneko BIM, crearlo allí y traerlo acá. No es un problema, ¿eh? O podéis crearlo aquí directamente. Pues voy a crear un nuevo cuadro. En este circuito, bueno, en este cuadro quiero crear un circuito nuevo porque yo quiero, vamos, lo creo. Me he dado cuenta de que aquí tengo un circuito motor, prefiero dejarlo centralizado con el grupo de motores, pues me llevo este circuito para acá y tengo el motor 1 ya con los motores. Entonces he realizado 3 cambios. Podemos hacer más cambios, pero bueno, la idea es que veáis un poco que esto lo podéis hacer con muchos circuitos a la vez. He puesto un motor nuevo, o por lo menos he reubicado el motor a la zona de motores, he creado un circuito alumbrado nuevo que se llama CG3 AL1 y he creado también un cuadro nuevo que es el CG4. Ok, bueno, pues ahora guardo mi proyecto y me voy a Revit. En Revit, Kaneko BIM, lo que tengo que hacer es importar mis trabajos. Elijo el fichero AFR que se genera cuando guardamos el proyecto Kaneko BT, es este. Y ahora aparece esta ventana indicándome que ha habido cambios. Mediante un código de colores lo puedo ver. Bueno, pues tenemos circuitos existentes pero modificados porque se han calculado. Y aquí tenemos en color amarillento lo que llega nuevo a mi proyecto. Entonces selecciono lo que quiero importar y pulso el botón importar el proyecto. Como hay un cuadro nuevo, Kaneko BIM me pide una familia de cuadro. Entonces tendréis que previamente, antes de traer las cosas, los cuadros aquí, lo que tenéis que hacer es por lo menos cargar la familia, ¿vale? Previamente. Entonces aquí, bueno, tengo yo un par de familias, elijo la que yo quiera, valido y ahora ubico mi cuadro. Bueno, pues lo voy a ubicar aquí al lado de este, por ejemplo. Ahora Kaneko me pregunta cuáles son los parámetros eléctricos avanzados que queremos añadir en las distribuciones, en los circuitos, en los receptores y demás. Bueno, pues los voy a coger todos, no pasa nada. Selecciono todos y valido. Ya está casi calculado. Entonces, lo primero que ha hecho Kaneko es a cada uno de los circuitos, por ejemplo, este mismo, a cada uno de estos circuitos, pues le ha añadido los parámetros compartidos. ¿Eh? ¿Qué sección tiene? Potencia, las caídas de tensión, el suministro al que afecta, las corrientes de cortocircuito y demás. ¿Vale? Esto no cambia nada. Las mejoras en la bidireccionalidad es que, por ejemplo, pues ahora tengo un cuadro CG4, que es el nuevo cuadro que he creado en Kaneko BT. Tengo el CG3 AL1, recordemos que es el circuito CG3 AL1 que he creado aquí, pues ahora está en Kaneko esperándome. ¿Cómo sé que es un circuito no conectado? Pues porque las longitudes están a 0. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué más he hecho? Ah, sí, había en el CG1 teníamos un motor que he pasado al CG2, el motor 1, pues aquí lo tengo. El circuito está conectado ya al CG2. Para los circuitos nuevos, como el CG3AL1, ¿cómo funcionaría? Pues es muy simple. Como es un circuito ya existente, lo que tenemos que hacer es pues seleccionar, en primer lugar, los receptores que necesitamos conectar, pues por ejemplo estos 3. Nos vamos a las propiedades, a las configuraciones eléctricas de Kaneko, al cablear, elijo mi cuadro, sé que es el CG3, elijo el CG3 y en los circuitos existentes selecciono el CG3AL1. Entonces ya puedo cablear mi circuito. Lo voy a realizar con todos y cuando ya termine,
bueno, pues tendré que hacer una regeneración parcial. En este caso tengo pocos circuitos, regenero el proyecto completo, no pasa nada. Y entonces esta regeneración lo que va a hacer es sincronizar todos los datos y me va a mostrar ya los cables que conectan y demás. Y ya tengo mi circuito con longitudes. Ok, vale. Esto es lo que ha mejorado. Entonces, muchas empresas ahora lo que pretenden es preparar una parte de la estructura del esquema unifilar, por ejemplo, creando varios cuadros, se los traen aquí, los ubican y a partir de ahí, pues a lo mejor empiezan a realizar conexiones. Son formas de trabajar. Yo, la verdad es que recomiendo trabajar desde Caneco BIM, pero también se puede trabajar desde Caneco BT. Habrá más intercambios de información, pero la verdad es que tener esa bidireccionalidad es una gran ayuda y una gran mejora. Siguiente punto. La documentación técnica, la base de datos de cables. Caneco BT ya permite, Caneco BIM, perdón, 2022, permite generar directamente desde Caneco BIM la lista de cables, de tendidos y de cortes de bandeja en un formato HTML. Para futuros ya estamos pensando en CSV. Así que nos vamos a Caneco BIM y tenemos aquí el botoncito base de datos de cables. Pulso y aquí aparece pues una parte de configuración de referencias, de acometida y demás. Lo vamos a dejar tal como así está muy bien y vamos a generar este documento. Caneco pues encuentra superposiciones, bueno, pues nos da una idea de dónde puede haber algún tipo de error en algún tramo, pues se verifica. Se realizan los cálculos de los circuitos, toma todos los datos de los receptores, secciones, etcétera, etcétera. Este intercambio, este cálculo de base de datos de cable se debe hacer después del intercambio con Caneco BT. Entonces ya está realizado el cálculo, pulso sobre libretas, que es donde voy a encontrarme con la posible generación de lista de tendidos, cables, por locales, por tramos de cable y demás. Y luego arriba tengo también la lista de cortes. Os voy a mostrar todas. Entonces, lista de tendidos, pues generamos y como es un formato HTML, pues va bastante rápido. ¿Qué podemos ver? Pues podemos ver que el cable 1, que es en el XLP de cobre con sección 5G4, sale del CGBT y la referencia final es el CG3. Entonces, bueno, pues tiene una longitud de 16,9 metros y los tramos por los que pasa este cable son estos. Y aquí vienen las longitudes por cada tramo. Y así para todo, ¿vale? Este cálculo lo hace para todos los cables. Voy a mostrar también uno por lista de cables, pues lo mismo. Generamos en un momento, genera lista de cables y lo mismo, cable 1 nos vuelve a decir el cable CBL, el 5G4, etcétera, etcétera, lo mismo. Nos dice de dónde viene y hasta dónde va y su longitud. Y también la referencia del cable. Esto para todos los cables. Por último, os voy a mostrar uno que es la lista de cortes. Caneco ya previamente nos había preguntado por dónde queremos verificar la lista de cortes. He pedido los tramos rectos, con lo cual ha encontrado unos pocos y al generar, pues encuentra estos trocillos. Pues me dice que hay una bandeja que tiene un cable, que es el cable que va por la bandeja CHC11. Y bueno, las referencias que tiene son estas: A1, CG1, ALU9, es el ALU9. ¿Vale? Y lo mismo para los demás. Hay 3 cables, aquí abajo tenéis la lista de los 3. Y esto sería la base de datos de cables. Os recomiendo que le echéis un vistazo a los que tengáis ya instalado el Caneco BIM 2022. Y por último, tenemos las mejoras en el contenido de los caminos de cable. Ahora, cada vez que queremos verificar un tramo, podemos ver muchos datos, que son los datos que tengo aquí encuadrados. Y para ello vamos al
al proyecto y lo vemos en directo. Voy a ponerme la vista bandeja de cable. Voy a hacer un cálculo de los segmentos. Ya está. Y ahora vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, voy a hacer el cálculo de segmentos, no sé si lo he hecho o no, no me he dado cuenta. Ya está. Y ahora vamos a ver pues, qué ocurre, por ejemplo, en alguna bandeja que tenga algún cable, pues no sé, aquí. Pulsamos en las consultas de las secciones y entonces en versiones anteriores veíamos el dibujito, podíamos cambiar el número de capas y podíamos indicarle también un margen de reserva a la bandeja. En caso de que queramos una bandeja un poco más amplia, que siempre haya un margen de reserva. Y ahora la novedad es que tenemos también las referencias de cada uno de los cables. Es decir, el A1, que se corresponde a este que tengo seleccionado, pues tenemos la posibilidad de saber que sale de la distribución CG1, que se llama el circuito AL2, que es un cable de 3,5 en XLP, los anchos y altos del cable y bueno, pues por qué bandeja pasa, etcétera, etcétera. Todos estos datos los podéis seleccionar y los podéis copiar y pegar a un Excel. Más adelante habrá un botoncito que lo haga solo, pero de momento es lo que se os puede proponer en esta versión. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues estas son un poco las novedades. A futuros, que es de aquí a menos de 2 meses, pues también tendréis la posibilidad de trabajar más con el normal y socorro. El modo de alimentación se llama. El modo de alimentación nos permite, si tenemos aquí en el proyecto ya configurado un trafo de media baja, por ejemplo, y un grupo, y pues podremos decirle al trafo que es normal, al grupo que es socorro y luego a los circuitos modificarlos en base al tipo de conexión que queramos realizar, al tipo de alimentación, ¿vale? Más bien dicho. ¿Vale? En normal, socorro y normal, socorro. Ahora ya lo podéis hacer, esta parte, pero todavía estamos desarrollando pues, ciertos escenarios que todavía no están del todo terminados. Muy bien, pues muchas gracias por atenderme y espero que os ayude mucho en vuestros proyectos. Muchísimas gracias, Máximo. Muy buena presentación. Bueno, tenemos algunas preguntas. Si os parece, las comentamos. Solamente tenemos dos. Bueno, la primera pregunta, José Javier, buenos días. Nos pregunta, ¿tienes que generar el suministro primero y luego importarlo? Bueno, si quieres contesto yo. Me da igual. A ver, el suministro está generado, en este caso, trabajamos con un cuadro en el modelo, que me corrija Máximo si me equivoco. No, correcto, correcto. Lo que hemos generado en Caneco BT ha sido el suministro que alimenta ese cuadro. Como os dice Máximo, ¿vale? O como sabéis, en Caneco BT también podemos trabajar con suministros por cuadros por IK o por RX. Bueno, pues en este caso, si hubiéramos elegido ese suministro, podríamos haber partido, ¿vale? Desde el cuadro que tenemos en Revit. La segunda pregunta que nos hace también José Javier es, ¿la familia a la que has asignado el cuadro nuevo viene definida por mi biblioteca o me la condiciona Caneco? No. No. Caneco no condiciona nada. Caneco lo único, como ha dicho Máximo, cuando trae el cuadro, generamos un cuadro en Caneco BT 1, 2, 3 o los que sean y al llevarlo a Revit, a través de Caneco BIM, lo que nos pregunta es dónde van ubicados esos cuadros. Entonces, como decía Máximo, podéis elegir, ¿vale?, el cuadro de la familia que vosotros tengáis o vosotras generado en Revit. Y si tienes algo más que añadir, Max. No, simplemente que os acordéis cuando sea un cuadro que tiene que tener asignado el sistema de distribución y el nombre del panel. Ya con esos 2 puntos es suficiente. ¿Vale? El sistema de distribución al final, pues para que lo sepáis,
se tiene que asignar siempre la definición de voltaje y sistemas de distribución, ¿vale? Entonces, cada cuadro que tengo yo aquí tiene un sistema. ¡Ay, perdón! No veis mi pantalla, ¿verdad? No, Máximo, espérate. Vale, perdón. No, espérate. Convertir en presentador. Ahora, vemos tu pantalla, pero ahora sí. Vale, Ahora no, sí. lo que estaba comentando es que, por ejemplo, en las configuraciones eléctricas siempre hay que indicar un voltaje, el tipo de cableado si lo queremos utilizar y el sistema de distribución. El sistema de distribución es lo que necesita Revit para saber si es monofásico, trifásico y a qué tensiones trabajamos, ¿no? Entonces, cada cuadro que tengo aquí configurado, pues tiene su propio sistema de distribución. Es decir, este es un sistema de distribución 400 y además tiene que tener el nombre del panel asignado. El nombre del panel está aquí en la parte general de las propiedades de la familia y le he llamado CGBT en este caso, ¿vale? Y su sistema de distribución lo podéis modificar o bien desde aquí en circuitos eléctricos o aquí en la parte de arriba, el sistema de distribución. Es lo único que necesitáis saber, ¿eh? Luego, las familias son las que vengan de vuestro de un fabricante o las genéricas o las que queráis, ¿vale? Muchas gracias, Max. Bueno, una pregunta, bueno, es Alberto Santa en Gracia, gracias a ti. No os preocupéis, os vamos a enviar un correo electrónico, ¿vale? Con el vídeo, pero no obstante, como os decía, si alguien necesita pues ver una demostración más personalizada para ver un poco, hoy hemos mostrado novedades, pero para empezar el proyecto desde cero, bueno, pues como os digo, podéis contar con nosotros sin ningún compromiso, que encantados de haceros la demostración. Os voy a mostrar mi pantalla. Podéis, como os digo, solicitar alguna demostración de forma gratuita y sin compromiso, ¿vale? Enviándonos un correo a través de la web, a Máximo, a mí. Tenemos nuevas formaciones de Caneco BIM. Hemos ampliado, que sepáis, en 2 horas la formación del plugin por las nuevas funcionalidades que nos ofrece esta nueva versión 2022. El próximo curso es el día 24 y 25 de noviembre. Es una formación online presencial, ¿vale? Quiero decir que es una formación donde estáis en directo con nuestros técnicos. A todos los asistentes os dejamos una licencia de Caneco One durante 15 días. El curso de Caneco BT, Caneco BIM, ¿vale? Si queréis realizar, este curso se puede realizar de forma conjunta o solamente uno de los módulos, o bien Caneco BT o bien Caneco BIM, ¿vale? El curso completo es el 21, 22 y 23, donde mostraremos o veréis la parte de Caneco BT, y el 24 y el 25, como os decían en la slide anterior, será Caneco BIM. Bueno, deciros también que la semana que viene tenemos el evento, la feria, que tenemos la verdad muchas ganas de estar allí en BIMEXPO. Sabéis que esta feria se celebra en Madrid del martes 15 al viernes 18. Bueno, estamos en el pabellón 8, en el stand 8F22. Y bueno, sorteamos una licencia, ¿vale?, de suscripción de Caneco One para bueno, todas las personas que nos visitéis en nuestro stand, ¿vale? Esta licencia es una licencia profesional que incluye, como habéis visto, todos nuestros programas y ya digo, será un sorteo entre todos los participantes o asistentes a nuestro stand en BIMEXPO. Bueno, por otro lado, podéis, como os digo, enviar un correo genérico a comercial@alpi-mediasoporte.com para cualquier bueno, pues, consulta que tengáis. Mi teléfono móvil y nuestra página web, donde podéis, bueno, consultar todas las mejoras, novedades, y también es interesante que entréis de vez en cuando para ver nuestro apartado de noticias, pues porque, bueno, estamos empezando a hacer pues presentaciones conjuntas con organismos BIM, con asociaciones, y bueno, también publicamos de vez en cuando ofertas o convenios que hayamos podido también firmar, ¿vale?, con algún organismo, como pueda ser el Consejo de Ingenieros, alguna asociación de instaladores, etcétera. Y bueno, daros de nuevo las gracias, que esperamos de verdad que haya sido de provecho, y bueno, que tengáis un muy buen día y nos vemos en la próxima. Muchas Muchas gracias. gracias a todos. Hasta luego.